Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arnau Nogués y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre qué cabe esperar de la inflación en Estados Unidos. No solo lo que vamos a ver hoy en el dato de las 2:30, que al final estoy grabando esto a las 12 de la mañana, o sea que no lo conozco todavía el dato, porque si no se quedaría obsoleto este podcast en tan solo 3 horas, sino que vamos a ver un poquito cómo puede evolucionar la inflación, sobre todo en Estados Unidos, que es lo que más nos interesa, y por supuesto cómo puede afectar esto a la bolsa o los mercados financieros. No sin antes hacer un comunicado un poco importante, bastante importante para mí, ¿vale? Igual a ti te da igual, pero recordáis hace un par de semanas, ¿no? Que llevamos hablando de que estamos grabando un programa de verano, una especie de cursillo, mini curso para aprender a invertir en opciones desde cero, pues desde qué son las opciones, cómo funcionan, las griegas, el delta, el gamma, el teta, cómo operar, estrategias, ejemplos reales, tanto para especular únicamente con las opciones, que ya sabéis que se puede ganar bastante dinero, como también para emplearlas para hacer coberturas, etcétera. Bueno, pues hoy a las 4 de la tarde lanzamos este programa de opciones y lo más importante, y es por lo que te aviso, que hay una oferta de lanzamiento. Siempre nos gusta hacer ofertas de lanzamiento. El precio del cursillo sería de 69,99 euros, pero la oferta de lanzamiento, es decir, si lo compras pues hoy, te sale a 24,99. Es lo interesante, ¿no? Es lo inteligente que lo tengáis este precio. Así que estad atentos a nuestras redes sociales, a mi Instagram, @arnau_invertirbolsa, a la newsletter, al podcast, mañana lo volveré a comentar por aquí, y de todas formas te voy a dejar un enlace en la cajita de información de este podcast por si estás escuchando esto más tarde de las 4 de la tarde hora española, pues que ya lo podrás comprar directamente yendo al enlace. Así que si lo estás escuchando antes, pues ese link no te llevará a ningún lado. Y si lo estás escuchando después, pues ya puedes hacerlo. Así que nada, la verdad es que creo que es un programa que ha quedado muy bien. Es de 0 a 100. Necesitas un poco de conocimiento en acciones y de finanzas en general. Pero ya te digo que si has escuchado 3 o 4 podcasts de los que hacemos aquí, ya estás más que capacitado para cursar, ya que es de 0 a 100, como digo. Arrancamos desde lo más básico y nos vamos luego a lo más complicado de todo. Así que dicho esto, y sin más nada que anunciar, vamos a ver un poquito qué cabe esperar de la inflación en Estados Unidos y cómo os cabe que se comporte el mercado ahora mismo. Bien, lo principal, vamos a ver qué inflación tenemos en junio actualmente. Recordemos que hoy vamos a conocer la inflación de julio, pero vamos a repasar primero la que tuvimos el mes pasado. Tuvimos una inflación del 3% en IPC general y del 4,8% en IPC subyacente. Recordemos, breve paréntesis, yo creo que ya lo sabéis todos, pero siempre me gusta hacer la apreciación. La diferencia entre el IPC general y el IPC subyacente es que el IPC subyacente o Core PCI, que es CPI, que es como se dice en Estados Unidos, es el que no tiene en cuenta el precio de la energía y de algunos alimentos. Digamos que mide de alguna forma lo arraigada que está la inflación en una economía o lo estructural que es la inflación en una economía. Lo sticky, lo pegajosa que se dice en inglés. Bien, ahora los analistas, el consenso de analistas está esperando una inflación del 3,3% en julio, frente al 3% del mes pasado. Entonces, aquí a priori podríamos decir, Arnau, ha habido aquí una subida de la inflación, ¿no? Se está esperando que la inflación haya rebotado. Ya ver, es interesante entender cómo se calcula el dato de inflación interanual. Y es que la inflación se calcula year over year. ¿Qué significa esto? Esto significa que se calcula comparando con el mes del año pasado. ¿Qué pasa? Que esto da lugar a que puedan ocurrir no problemas, no errores, sino simplemente distintos efectos, ¿no? Por el efecto de comparación. Imagínate que en junio del año pasado, de 2022, la inflación fue muy alta. ¿Qué pasa? Que esto es suponiendo, imagínate que en junio del año pasado la inflación fue muy alta. ¿Qué pasa? Que en junio de este año, al mínimo que sea más bajita, como estás comparándolo con una inflación muy alta, la caída es bastante grande. Me explico. Sin embargo, imagínate ahora que en julio del año pasado la inflación ya fue más baja. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, aunque el IPC no haya subido, lo que ocurre es que irremediablemente te va a salir más alto. ¿Por qué? Porque ya lo estás comparando con una inflación más baja. No sé si me estoy explicando, es el efecto comparativo. Entonces, es esperable que hacia finales de año veamos un rebote en el IPC, y no necesariamente causado por un aumento real de la inflación en la economía, sino causado por este efecto comparativo. Así que es importante que seguramente vamos a ver terminar el año con un IPC en Estados Unidos del 3,5%, 4%, y muchos dirán, ostras, joder, si esto está
está muy por encima del 3% de junio. Sí, pero no necesariamente será por un incremento de los precios, sino que será por el efecto comparativo. Por ello, creo que es ahora más interesante fijarnos en el incremento de la inflación month over month, es decir, comparado con el mes anterior, no del año anterior. Os voy a mirar a ver si tengo por aquí la inflación, cuánto se espera. Mira, aquí está. A ver, mira, el IPC mensual tenemos que empezar a mirar ahora, ¿vale? El IPC mensual en julio se espera que haya avanzado un 0,2%. Esto es añadido al mes pasado, es decir, no hay comparando nada. Entonces, esto sí que es importante porque si nos fijamos con lo que añadió junio, vemos que también fue un 0,2. Es decir, aunque previsiblemente, y esto, insisto, no son previsiones, no son los datos reales, pero aunque previsiblemente el IPC este mes de julio sea del 3,3% frente al 3% que fue en junio, es decir, más alto, la inflación no habría avanzado porque el IPC mensual se sitúa en el 0,2% frente al 0,2% del mes pasado. No sé si me explico, ese efecto comparativo. Entonces, dejando de lado esta chapa que os he metido, vamos al IPC subyacente, que es un poco el más importante, y en esta ocasión se espera de que se mantenga en el 4,8%. Frente al 4,8% que tuvimos el mes pasado. Aquí lo que vemos es algo bastante claro y es que podríamos esperar que el IPC general, aparte de subir por ese efecto comparativo del que hemos hablado, pueda subir un poquito por parte del incremento del precio de la energía. Hemos visto que desde los últimos 4 meses la energía, el petróleo, ha subido un 15% de precio. Entonces, obviamente, esto se traslada al precio de la gasolina y ya sabéis que esto pues se traslada a lo que termina pagando el consumidor finalmente. Es por esto que el IPC general, que sí incluye en su ponderación, en su cálculo, el precio de la gasolina, pues, o del combustible, de la energía, salga un poquito por encima del subyacente, que lo excluye. De nuevo, ya llevamos más de un año fijándonos sobre todo en el subyacente, que es el más importante. Al final el IPC general ahora mismo siempre es bastante volátil, pero ahora mismo más porque tenemos frentes abiertos, ¿no? Todavía sigue la guerra en Ucrania, sigue en ese bloque Rusia, China, OPEP, que están tratando de fastidiar a Estados Unidos con recortes de producción. Entonces es más inteligente fijarnos en el IPC subyacente. Pero Arnau, vamos a lo importante. ¿Qué consecuencias puede tener esto para el mercado? Para el S&P500, que al final es lo que nos interesa, para la bolsa americana, porque al final, yo no sé vosotros, pero a mí no me paga nadie porque el IPC salga más alto o más bajo. A mí me pagan por comprar una acción a 10 y que luego venderla a 11. Entonces, ¿cómo puede afectar esto al mercado? Tenemos que entender que lo que más afecta al mercado ahora mismo es cuando la Reserva Federal bajará los tipos de interés. Ahora mismo lo que el mercado descuenta, lo que se espera, es que la Reserva Federal no baje los tipos de interés hasta 2024, concretamente hasta marzo de 2024. Insisto, estos son solo previsiones del propio mercado, de los propios inversores. Esto en 2 semanas puede cambiar perfectamente. Esto es lo que actualmente descuentan los inversores en el precio del S&P500. ¿Y cómo sabemos esto? Pues lo sabemos por los futuros sobre fondos federales, ¿vale? Es algo público, es algo que todo el mundo puede consultarlo. Bien. ¿Qué ocurre si la inflación sale por encima de lo esperado? Pues lo que ocurre es que, previsiblemente, la Fed mantendría durante más tiempo los tipos de interés altos. ¿Qué ocurre con esto? Pues que como tenemos descontado que los van a bajar antes, lo que va a ocurrir es que la bolsa pues cae, ¿vale? Una inflación mayor significa que la Fed va a tener que mantener los tipos de interés. Como iba diciendo que se me ha cortado, pues los tipos de interés, una inflación más alta implica que van a mantener los tipos de interés altos más tiempo. Ya vamos a imaginar que no los van a volver a subir. Yo personalmente creo que no, puede ser, pero yo creo que no. Y entonces eso es perjudicial para los mercados. Entonces, ¿pero qué ocurre si ocurre lo contrario? Si el IPC, en este caso, o el IPC subyacente es mejor del esperado, porque cabe esa posibilidad. Bueno, pues en ese caso podemos esperar todo lo contrario, más subidas en bolsa. Arnau, no me has desvelado absolutamente nada. Vaya episodio de mierda que te estás marcando hoy. Bueno, es un poco lo que te estoy diciendo. Recuerda además que este agosto están de vacaciones los miembros del FOMC, del Comité de Mercado Abierto, ¿no? De la Fed. ¿Qué ocurre? Que todo agosto se va a basar en expectativas de los inversores, ya que no vamos a tener ninguna rueda de prensa de ningún alto cargo de la Fed, ni vamos a tener declaraciones ni nada por el estilo, y por supuesto no vamos a tener reunión para decidir sobre los tipos de interés hasta finales de septiembre. ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce en que el dato de inflación que tengamos hoy va a sentar una narrativa que va a seguir el mercado
alimentada porque no vamos a tener ningún contacto con lo que piensa la Fed y durante mes y pico. Entonces, ¿qué pasa? Que si los datos de inflación hoy son muy buenos, cabe esperar bastante subida durante el siguiente mes y medio. ¿Por qué? Porque al final va a estar basado únicamente en expectativas de los inversores. No vamos a tener ningún contacto con la vida real, con la Fed, para que me entendáis. Entonces, si los datos son positivos, es una clara señal de que hay que estar comprado. Bueno, ahí habría que buscar ideas de inversión, sobre todo que se beneficien de los principales valores del S&P 500, tecnología, todo eso, sobre todo tecnología, growth investing y todo eso. Y si los datos son negativos, no significa que tengamos que estar en liquidez. Ya sabéis que pase lo que pase en el mercado, siempre va a haber sectores o empresas que se comporten mejor. Simplemente tendríamos que estar mirando hacia otros sectores. Bajo mi punto de vista, ya lo hemos comentado varias veces, energía. De hecho, llevamos 2 días que está funcionando bastante mal lo que es el S&P 500. Ayer, sin ir más lejos, tuvimos un día bastante negativo. El S&P 500 cayó un 0,7%, el Nasdaq un 1,2% y el Dow Jones un 0,54%. Sin embargo, nosotros en Boring Capital ¿la semana pasada o esta semana? Creo que la compramos el lunes o el viernes pasado, algo así. No me acuerdo, pero o el viernes pasado o este lunes fue. Compramos una empresa de uranio, que al final el uranio, por mucho que suene a película, no es más que una fuente de energía. ¿Qué pasa con esto? Pues que ayer cerró un día con el Nasdaq cayendo un 1% y la cartera de Boring Capital cerró un 0,76% arriba. Es decir, la energía, sobre todo también, pues energías más alternativas, ¿no? Como puede ser uranio, etcétera, está funcionando bien. Ya ni hablar del petróleo, ya ni hablar de empresas relacionadas con la energía tradicional. El gas natural se ha disparado esta mañana. Amigos, insisto, si el dato de inflación es bueno, habrá que estar buscando, estar invertidos, o sea, es bueno, me refiero que es menor del esperado, habrá que estar buscando empresas relacionadas con la tecnología, relacionadas con el growth investing, más empresas clásicas. Y si el IPC es peor del esperado o incluso el esperado, porque al final el esperado es que hay una pequeña subida, aunque sea por el efecto de cambio, también se espera una pequeña subida por el precio del petróleo, habría que estar mirando hacia empresas de energía, empresas más estables, empresas incluso financieras, ojo, aunque no soy muy amigo de tener bancos, pero habría que mirarlo, empresas de uranio, como estamos invertidos en Boring Capital, etcétera. Entonces, nada más por hoy, espero que te haya servido un poco este mi vista sobre cómo vemos o cómo afrontamos el dato de inflación nosotros en Boring Capital. Insisto, te recuerdo, el programa para inversión de inversión o aprender a invertir con opciones, es un programita de verano, no es un curso de 10 horas, ¿vale? Es un curso, entre comillas, corto, pero bueno, al final solo estamos atacando a una cosita y las clases se irán actualizando, iremos añadiendo nuevas clases, como siempre hacemos. A las 4 de la tarde sale. Así que échale un vistazo y si quieres hacerte cliente de Boring Capital y recibir en directo todas nuestras ideas de inversión por Telegram, por correo electrónico, por donde tú más quieras y pues en definitiva haber ganado con Cameco, ¿no? Que le estamos ganando ahora en lugar de estar perdiendo como está perdiendo el S&P 500, puedes hacerte cliente. Además, date prisa porque seguramente en septiembre subamos los precios. Esto es algo que todavía no tenemos confirmado, tenemos que hablarlo. Por supuesto, a los clientes que sé que me escucháis, tranquilos, vamos a respetar el precio siempre, pero si todavía no sois clientes y queréis entrar, que la verdad es que es un servicio rentable, llevamos mucho tiempo aquí dándole caña, pues que sepáis que podéis hacerlo en boringcapital.net. Os dejo todos los enlaces de interés en la cajita de más información del podcast y yo me despido. Adiós, chicos.